Pablo Vittar, bienvenido al podcast de Ya para el Mundo. Un placer tenerte en este primer capítulo. Bueno, gracias Luis, gracias por la invitación. La verdad, para mí también es un placer y un orgullo que me hayas elegido, ¿no? Bueno, antes de meternos de lleno en tu rol como CEO de una compañía, eh, ¿cómo nos podés contar quién es Pablo Vittar sin contarnos qué haces? Uy, qué pregunta, ¿no? Porque uno muchas veces se siente que uno es lo que hace, ¿no? Pero la verdad que es súper interesante la pregunta. En mi caso, tengo 53 años, estoy casado con Miriam, tengo 3 hijos, 2 de ellos que viven en Medellín, en Colombia. Es decir, tuve 12 años fuera de Argentina, casi 13. En mi último destino me tocó dejar a 2 de mis hijos que estudian allá. Me vine con mi esposa y mi hija aquí a Córdoba. Nací hace 53 años en un pueblito muy chiquito que se llama Colazo, pero que me llena de orgullo decir que uno viene de ahí porque habla de las raíces de uno, ¿no? Primaria, secundaria en ese pueblo, escuela pública, universidad también pública, y lo enfatizo porque creo que habla de una serie de valores que Argentina tuvo durante mucho tiempo, en donde prácticamente una camada importante de los que hoy conducimos las empresas estudiamos en la escuela pública, en todos sus niveles, y habla de esto de que como país me gusta resaltar, buscando recuperar ese orgullo que creo que un poquito en mi regreso percibo que se perdió, ¿no? Ese es Pablo Vittar. Pablo Vittar es contador público, sos, Sí. ¿no? Ese contador público que sale de una universidad como la Nacional de Córdoba, ¿se imaginó alguna vez ser el CEO de una compañía argentina? Yo creo que uno siempre tiene sueños, ¿no? Y persigue sueños en lo personal, que como siempre digo a mis hijos, ¿no? Yo con ellos hablo mucho, sobre todo los que hoy están en la universidad. Le digo siempre, el único lugar en donde la palabra éxito está antes que la palabra sacrificio es en el diccionario. Y para mí el sacrificio, pero el sacrificio de ponerle pasión a lo que uno hace, es lo que en alguna medida le da más chances de llegar. A veces puede que se dé, a veces puede que no. Yo también tengo historias en donde a veces en mi carrera reflexioné de que si la dirección que estaba tomando era la adecuada. También siempre digo a los chicos en la empresa, ¿no? En algún momento hasta me tocó bajar de nivel, ¿no? Es decir, me sentía que estaba en un área en la que ya había dado todo. Hablo con un jefe que tuve en ese momento, me dice, mira, no hay otra posibilidad para que tenga un movimiento lateral. Yo pues, no tengo problema, yo estoy dispuesto a bajar de nivel. Y bajé de nivel, asumí un área en un nivel organizacional más bajo que el que tenía, y para mí eso fue un disparador del crecimiento que tuve en lo profesional, que me llenó de enseñanzas y que al menos en lo personal intento siempre transmitirle a mis hijos y a la gente de la compañía con la que interactúo, ¿no? ¿Tuviste a alguien que en ese momento te dio un consejo, algún mentor que dijo, mira, Pablo, por ahí bajarte de nivel te va a potenciar? Sí, lo tuve, pero también fue mucha intuición, ¿no? Yo creo que a veces en la empresa y en la vida uno toma decisiones, a veces con mucha información, y también toma decisiones a veces con mucha intuición, ¿no? Y en ese momento me atrevo a decir de que yo veía que si a lo mejor en un nivel más abajo y en otra área demostraba lo que era capaz de ser, podía tener la suerte de seguir creciendo. Y al final, insisto mucho, es esto de arriesgarse en tomar decisiones en un contexto donde a veces nadie le puede asegurar de que la decisión que toma es la mejor decisión, ¿no? ¿Sos el primer cordobés que llega a la posición de CEO en Holcim? Soy el primer cordobés que llega a la posición de CEO. Tuve la suerte de entrar a Holcim hace 30 años, justamente ahora en mayo, en un programa de jóvenes profesionales. Y realmente cuando entré, trabajar en todas las plantas y ahora regresar a las plantas y encontrar a algunas personas, obviamente en 30 años hay gente que uno ya no encuentra, pero encontrar a personas que me ayudaron a mí a dar los primeros pasos y agradecerle ese empuje que me dieron en los primeros años en la organización, es un tema que uno lo llena de satisfacción y de emoción, ¿no? ¿Y cuál es la reacción de alguien que fue compañero tuyo, que por ahí te perdió la trazabilidad porque estuviste en el exterior y vuelve o volvés y sos el CEO de la compañía? ¿Qué te dicen? A mí me gusta estar siempre muy cerca de la gente, ¿no? Y tengo un estilo en donde conecto a través de la relación personal. Para mí, empatizar con las personas en los equipos es un tema fundamental. Entonces, lo que intento hacer en todas esas situaciones es
mantener esa conexión independientemente del nivel jerárquico que uno le toque tener, ¿no? Y yo creo que a partir de esa empatía, la gente es como que vuelve a conectar con ese Pablo que conoció hace 30 años. Hace poquito visité una planta en Puesto Viejo, en Jujuy, y me encontré con quien fue mi mentor en esa planta, ¿no? Y la verdad que fue un abrazo realmente emocionante. Se nos llenaron los ojos de lágrimas porque es indescriptible lo que uno siente, ¿no? Realmente es una emoción en volver a encontrar gente que le ayudó a uno, y no todas las veces tiene uno la suerte de decirle gracias por ese apoyo que me diste en mis comienzos, ¿no? Bueno, hoy sos el número uno en Holcim Argentina. Contanos un poquito brevemente cómo fue ese recorrido. Entraste hace 30 años en un programa para jóvenes profesionales. Sí, yo entré hace 30 años, había un programa de jóvenes profesionales. Entrábamos un grupo de 3, 4 personas de la rama de las ciencias económicas y el resto, 8 o 10 personas de la rama de las ingenierías. Y lo que tenía en ese minuto la ex Juan Minetti, un programa súper interesante que venía de una cementera española que diseñaba estos programas para cementeras en el mundo, que consistía en separar una persona de la rama de ciencias económicas con 2 de la rama de las ingenierías. Y arranqué trabajando en la planta. Es decir, trabajaba 4 meses en la planta de Mendoza, 4 meses en la planta de Jujuy y en ese momento 4 meses en la planta de Córdoba. Y después de ese proceso que duraba casi un año, uno volvía, regresaba al área específica, en el caso mío regresé a la parte financiera, un poquito con una mirada distinta de lo que era la compañía, a partir de que había un poquito conocido en detalle cómo era el proceso, las oportunidades que ofrecía el proceso, los desafíos que al mismo tiempo tenía el proceso, porque no se trataba solo de marcar qué mejorar, sino también en algunos casos ver en qué uno podía apoyar. Terminado ese proceso, llego a hacerme cargo de la tesorería de Argentina. Soy el tesorero de Argentina durante muchos años. Me tocó toda la fase de reestructuración de la deuda que en ese momento tenía ya Holcim, que se había hecho la fusión con Corsemar. 2000, 2001, años en donde no quiero ni imaginarme lo que era reestructurar esa deuda, trabajar en conjunto con el CFO de ese momento. Y es esa la fase en donde, terminado eso, en el año 2006, le planteo a mi jefe en ese momento esto de buscar otra alternativa. Y en ese momento me muevo a hacerme cargo en un nivel más bajo del área de costos, planeación y reporting. Y de nuevo para mí fue un comenzar, ¿no? Y esa área es un área que da una mirada transversal a la organización que es increíble. ¿Pensaste en irte de la compañía o dijiste no, trato de colocarme, ubicarme de alguna otra manera donde me pueda potenciar a Yo, mi sí, carrera? yo siempre es como que abracé esto de pelearla adentro. No te quiero mentir, a veces uno estaba activo en ese momento, las búsquedas se daban no por plataformas como ahora, se daban por los avisos clasificados de los diarios, uno a veces leía y por sobre todo en diarios nacionales, compañías multinacionales que buscaban. El sueño mío sí era así, crecer en una compañía multinacional o del tamaño de Holcim. Y en el medio de ese cambio, lo vi como una posibilidad de darle como una mirada distinta a mi carrera. Me muevo a esa área con todos los desafíos que significaba. Estoy allí cerca de 3 años, pero a los 2 años y medio más o menos me ofrecen hacerme cargo del área de compras. Y era volver nuevo al nivel que había tenido anteriormente. Me hago cargo de la gerencia de compras de Argentina. Estoy allí unos 3 años más o menos. Y allí aparece una vez un CEO y un CFO que tenía Holcim, que los dos eran extranjeros. Y me dice, mira, si querés seguir creciendo, es como que también te serviría que tengas un paso por alguna compañía fuera de Argentina. Me muevo inicialmente por 6 meses, era el Movimiento Ecuador. Así se lo expreso incluso a mi esposa. Y a los 3 meses, como que ya desde el mismo país, del mismo Ecuador, me dicen, mira, nos gustaría que esos 6 meses se extiendan. Entonces nos gustaría conocer si están en condiciones. Bueno, hablo con mi esposa, todo lo que significa. ¿Bueno, en aquel momento te fuiste solo o te fuiste Yo con me tu fui familia? solo. Los primeros 3 meses yo me fui solo. En enero, que era en enero del 2013, por ejemplo, el receso escolar aquí en Argentina, le digo a mi esposa, venite y hagamos vacaciones en Ecuador. Hicimos vacaciones con mis 3 hijos, trabajaba yo obviamente, y ahí no me olvido más, en la época del carnaval, cuando ya se iban a acercar los 6 meses, mi esposa seguía allá de paseo, pues estuvieron casi un mes y medio, me plantean esto, y bueno, fue la charla
eh, con ella de lo que esto significaba. Es decir, yo creo que las historias de vivir afuera están cargadas de cosas muy lindas que se conocen sobre lo profesional de uno, pero por detrás, para mí no hubiera sido posible hacer esto sin el apoyo o el acompañamiento de mi esposa, ¿no? Es decir, mudarse a Ecuador con 3 hijos, los niños eran chiquitos todavía o chicos, dejar el colegio acá, que ellos dejen sus amigos acá, que se pierdan a lo mejor el viaje de estudio. Uno de ellos había por ahí empezado recién, que era mi hija, el colegio, prácticamente hacer todo el colegio en Ecuador. La verdad que es un momento en donde uno se le mezclan muchas cosas, porque es la carrera de uno, pero también el movimiento familiar, que para mí es súper importante. Yo soy una persona en donde para mí la familia es el eje central de los logros de uno, y sin el apoyo de Miriam hubiera sido difícil. Claro, ahí el rol de la familia fue fundamental porque después de Ecuador, ¿a dónde se fueron? Después de Ecuador, cuando un poquito ya nos estábamos, mi esposa, sobre todo mis hijos, estaban como que estabilizando, habían hecho amigos en Ecuador, habíamos conocido personas realmente increíbles. Por cierto, seguimos siendo amigos de ellos. Me plantean moverme a Colombia. En Colombia, Holcim tenía un centro de servicios que había abierto hacía 2 años, a hacerme cargo de un proceso, tener una mirada distinta, una mirada ya más transversal como región. Entonces ahí sí ya fue un punto casi de que nos movemos, pero ya esta vez nos movemos juntos. Ya no voy 3 meses yo solo y que después se muevan ellos. Coincidía que la etapa escolar en Ecuador apenas había comenzado. Nos movimos a Medellín, a Colombia, y ahí sí nos instalamos. Me hago cargo en ese momento de un área del centro de servicio que tenía que ver con la parte de pagos y compras. Tomo un equipo de cerca de 80 personas. En el medio de la gestión en el centro de servicios en Medellín empiezo a detectar oportunidades para hacer más cosas. El centro de servicio empieza a crecer. Transferimos el hub de importaciones que estaba en Miami, lo transferimos a Medellín. Desde Medellín empezamos a hacer toda la parte de compras internacionales. Conocí a un par mío de Norteamérica, le empezamos a hacer un procesamiento de facturas, donde para nosotros es una fuente de, obviamente, la mano de obra en Latinoamérica tiene un costo distinto en Norteamérica. Entonces empezamos a hacer ese servicio para Norteamérica desde Medellín, al punto que la historia, haciéndola corta, termina en que el centro de servicio que estaba en Toronto se traslada todo a Medellín. Y de un equipo con el que empecé de 80 personas, terminamos un equipo de cerca de 350 personas cuando yo salgo del centro de servicios en el año, esto fue 2023, que en ese momento me hago cargo de toda la parte de compras y logística a nivel regional. Perdón, yo me voy del centro de servicio en el año 2019. Primero hago todos compras regional. En 2023 integramos también logística y asumo este rol regional para toda Latinoamérica. Significaba mucho viaje porque las operaciones de Holcim van desde México hasta Argentina, 8 países, sumando compañías. Y en el medio de todo esto, septiembre 2024, bueno, la propuesta de hacerme cargo de Argentina como CEO. Entonces, bueno, regresar. Y ahí cómo tú lo planteas a tu familia, decir, bueno, nos fuimos a Ecuador, hicimos todo el esfuerzo, el acompañamiento, nos vamos a Colombia, ahora armamos la valija y nos volvemos todos a Argentina. Bueno, mis hijos, yo tengo uno que tiene 22 años, está en quinto año de medicina. Entonces, para él no había mucha opción, ¿no? Ignacio tiene que terminar su carrera en Colombia. Lucas, que es el segundo, tiene 20, está en tercer año de ingeniería administrativa. Es como que también esto de regresar no se dio mucho como opción. Paulina, que es la de 16, y Miriam, que es mi esposa, bueno, fue con quien más hablamos esto. Obviamente Paulina en una edad en donde tiene que volver. tiene que volver. No había mucha, tal cual así, no había mucha opción con ella. Y para mí era una mezcla de emociones, ¿no? Mi esposa ya se había terminado acostumbrando, es decir, nosotros siempre que nos fuimos a Argentina hace muchos años, pero en nuestro caso, contrario a lo que muchos te dicen, a veces uno encuentra a otro expat y te dice, no, yo ya no extraño nada. Nosotros siempre extrañamos mucho Argentina.
Y por cierto, de mis años afuera, un solo año no volví a Argentina y creo que fue la peor decisión, es decir, a pasar las fiestas. Desde allí como que nos prometimos las fiestas sí o sí se pasen en Argentina. Y para mi esposa era todo un desafío también, ¿no? Porque era volver, uno ya con tantos tiempos, con tantos años en un lugar, termina haciéndose de amigos. La verdad que hemos hecho unos amigos estupendos en Medellín. El colombiano nos ha recibido muy bien. Y esto de volverse era todo un desafío, ¿no? Sobre todo para mi hija, ¿no? Pero bueno, ya se acostumbró, la verdad que Argentina nos ha recibido muy bien. Ella ya se acostumbró bastante al aspecto social del colegio, integrándose en los temas académicos, es decir, prácticamente no hizo nunca el colegio aquí, ¿no? Entonces, mi hija no conocía el himno, no conoce nada de historia argentina, geografía argentina, vos le nombrás provincia argentina y obviamente no fue parte de su... pero bueno, la verdad a mí también me da cierta alegría que ella pueda vivir esto aquí, que pueda conocer también un poquito más de lo que es vivir en Argentina, lo que mis hijos varones conocieron un poco más. Y bueno, después vendrá su decisión en si sigue viviendo aquí o también se decide por irse a otro lado, ¿no? Cuando uno sale del país, los hijos terminan como de una mirada a veces un poquito más amplia de lo que es el mundo. Y hoy a lo mejor les toca vivir en Medellín y mañana, no sé, la especialización en medicina a lo mejor la hace en otro lugar o la hace allí. O mi hijo, el del medio, el que le tira un poquito más Córdoba, a lo mejor viene a Argentina a conocer un poquito qué es vivir en Argentina. Voy hacia 2024. ¿Te acordás cuando te dijeron, Vitar, venga, usted va a ser CEO? Me lo dijeron, sí me acuerdo patente de eso, me lo dijeron varios meses antes. Hacía poco que yo había estado en Córdoba, había venido por temas de la empresa, había regresado a Medellín, creo que llevaba una semana en Medellín y me dicen que me querían para hablar y en persona. Y, y la verdad que a uno se le mezclan bueno, qué sé, yo sabía que algo se podía venir a partir de que estaba formando parte de un programa que había diseñado Holcim, que es un programa para futuros CEOs. Sabía que en algún lugar se podía dar, no tenía mucha precisión de que fuera Argentina. También era bastante cauto con ilusionarme con Argentina, porque entiendo yo de que a veces puede haber mucho más argentinos que compiten con uno y en alguna medida uno puede decir, hay mucha gente capaz en el equipo, ¿no? Entonces a lo mejor podía haber sido otro país, ¿no? Y que uno le digan en ese momento, la verdad, me recuerdo hasta el día de enero en el que eso fue, me acuerdo la mañana, me acuerdo la emoción que me vino, porque para mí era como como una caricia en el alma, ¿no? Es decir, todo el esfuerzo, inclusive hasta pienso en mis padres, ¿no? Es decir, yo lo que siempre digo es, mi papá comerciante, mi mamá de casa, hicieron un esfuerzo, nosotros 4 hermanos, un esfuerzo enorme para que estudiemos y que uno llegue también en alguna medida es que ellos lleguen, ¿no? Y bueno, mi papá ya no está, no pudo ver esto, mi mamá sí, y a uno lo emociona, ¿no? ¿Hubo algún consejo de tu papá que se te vino a la memoria cuando te dicen, vas a ser el CEO de Holcim en Argentina? No está tu papá, decís la emoción, pero ¿hubo algún consejo que decís, él me dijo, hace esto, bueno, acá están sus frutos? La verdad, mi papá era una persona de insistir mucho con la palabra. Es decir, si algo te va a ayudar a crecer, es decir, qué podés hacer, pero también qué no podés hacer. Y si algo dijiste que lo podés hacer y se cruza algo que te lo impide, advertí con tiempo. Eh, la verdad, son cosas que uno lo marcan y esto que te digo, que te decía recién de sacrificio, yo los otros días hablaba con una persona de recursos humanos y me dice que ahora la palabra sacrificio no se usa mucho, ¿no? Porque como que se ve como una palabra dura. Y bueno, me tocará buscar una palabra, pero yo creo que es una palabra que para mí describe de que uno sin esfuerzo no puede lograr cosas, ¿no? Y por eso insisto mucho en esto de el éxito viene, pero a partir de un sacrificio. Le podemos poner otro nombre para quizás las generaciones más nuevas, pero realmente creo que se trata de eso, ¿no? ¿Hubo algún error del que aprendiste y dijiste, bueno, agradezco haber cometido este error en este momento porque hacia futuro me sirve como enseñanza para no repetirlo? Eh,
en algún momento, mis primeros meses en Ecuador, sentí de que hay temas que prosperan más rápido si uno hace como una venta interna. Y cuando digo venta, esto de las personas que van a ser parte de la decisión o que van a ser afectadas por la decisión, que quizás conozcan con anticipación lo que uno está planeando hacer. Porque si uno cae a una reunión y presenta, y a veces los impactados, en términos favorables o desfavorables, se sienten sorprendidos por lo que uno quiere hacer, se hace más difícil que la idea prospere, ¿no? Y a veces todas las ideas en las empresas tienen personas que pueden verse afectadas positivamente y personas que a lo mejor no se ven afectadas negativamente, pero que significa para ellos un cambio en su día a día, ¿no? Entonces, en mi estilo está esto de quizás trabajar en tener advertidos o en conocimiento a todos sobre lo que uno quiere hacer y ver cómo los impactos que eventualmente puedan tener ellos los va mitigando. ¿Cuál es el rol del equipo de colaboradores tuyo? ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué tratás de marcar, de inculcar? ¿Qué es lo que quiere Pablo Vittar que lo rodee de su equipo de trabajo? Nosotros, como Holcim, en este caso, como Holcim Argentina, básicamente lo que tenemos 4 pilares de trabajo que yo me he trazado en lo personal para mi gestión y que intento que el equipo los abrace. Y uno conecta muchísimo con el propósito de Holcim a nivel mundial, que es esto de descarbonizar la construcción. Y descarbonizar la construcción tiene que ver con generar productos cada vez más sostenibles, porque es lo que se viene. Seguido eso, el tema del crecimiento. Es decir, nosotros estamos en la compañía para dejar una huella y para crecer. Es decir, no he venido a administrar lo que existía cuando yo tomé la compañía, sino a apuntarle a un crecimiento. Y para buscar ese crecimiento, lo que estamos buscando hacer es diversificarnos. Es decir, hemos adquirido compañías. En los últimos 18 meses hemos adquirido 3 compañías: Quimexur, Tensolite, Orcris ahora en Buenos Aires. Y en alguna medida ese crecimiento de la compañía que estamos buscando, esta diversificación, que conecte con una construcción cada vez más sostenible. Nosotros planteamos de que de los cimientos al techo buscamos ser la solución para cualquier persona que construya. Entonces, en los equipos lo que busco hacer como eje de trabajo es que sobre los 4 pilares que te describí, ellos también abracen, cada uno en su área. La persona de recursos humanos, en contratar personas que tengan que ver con estos 4 pilares. La persona del área comercial, lo mismo. La persona de marketing, el industrial, el financiero, cada uno que abrace los 4 pilares para que el día que a cada uno de nosotros, incluyéndome, obviamente a mí, nos toque pasar a otra compañía o dejar la compañía, podamos comparar y decir, es como una compañía que está en un nivel distinto al que estaba y en alguna medida el crecimiento sea muy visible para todos. 2 cuestiones. ¿Ves una construcción sustentable hacia futuro? ¿Sí? ¿O en la actualidad? No, por eso te pregunto. Nosotros tenemos casos específicos. Nosotros tenemos un hormigón que se llama Ecopact. Es un hormigón que reduce en un 30% la huella de carbono. Es un hormigón que en alguna medida hacia el futuro le vemos un potencial enorme. Tenemos casos como la presa Añacuá, en la zona de Yacyretá, que se ha construido 100% con ese hormigón. Es algo que muy probablemente en lo inmediato hoy no llega a ser muy visible para el usuario final, pero para las generaciones nuevas que entran en fases de pensar en desarrollar su proyecto constructivo, cada vez más va a venir, ¿no? La construcción sostenible es algo que viene, y construcción sostenible habla inclusive de la construcción a partir de la deconstrucción de cosas que hoy existen, porque nosotros estamos hoy elaborando en algunos casos hormigón con lo que surge de la demolición de algunos edificios. Tenemos algunos hormigones que hacemos en donde la mezcla incluye la parte de lo que nosotros llamamos el resultado de la demolición de ciertos lugares. Y hoy las ciudades tienen que plantearse crecer, obviamente, hacia afuera, pero en un minuto va a venir en el futuro la necesidad de que las ciudades crezcan a donde hoy ya están. Y hay cosas que eventualmente se podrán refaccionar y cosas que eventualmente tengamos que demolir para a partir de demolición construir nuevas ciudades. Entonces, la verdad que el futuro que le veo a eso es enorme, y por cierto habla de un pilar fundamental en lo que tiene que ver con la estrategia de Holcim,
que es esto de soluciones innovadoras y sostenibles para la construcción como un pilar fundamental de nuestra estrategia. Es decir, innovación y tecnología está puesta en esta vertical de la construcción, en la industria del cemento. Un montón. Nosotros tenemos un centro de desarrollo e innovación aquí en Córdoba, que es, me atrevo a decir, un reflejo del mismo que tiene Holcim en Lyon, en Francia. Es decir, lo mismo que tienen allá lo tenemos en una escala obviamente mucho más pequeña, lo tenemos aquí también. Tenemos un producto, un hormigón, que estamos aplicando con una impresora 3D, que ya estamos en pruebas muy, muy satisfactorias últimamente. Es algo que lo vemos a futuro, hacer obras con una impresora 3D, la precisión, la calidad, la innovación que eso va a aportar es enorme. Y en esto de la inteligencia artificial, cada vez más las compañías que se meten en eso van a requerir hacer data centers que cuenten con la energía suficiente para el consumo que eso requiere. Y tenemos casos en Holcim en donde con Amazon, por ejemplo, en Norteamérica, hemos hecho acuerdos donde proveemos hormigón para data centers que ellos tienen. Y muy probablemente en Argentina, si instalan algún data center, lo mismo va a hacer falta hacer. Y hoy nosotros estamos en condiciones como compañía de proveer los productos para ese tipo de soluciones, ¿no? ¿Cómo involucras a toda la cadena, digo, desde clientes, proveedores, hasta el consumidor final para tener esa mirada de una construcción sustentable? Con los proveedores trabajamos mucho, sobre todo con los proveedores de tecnología. Es decir, hoy querer hacer una construcción sustentable requiere también en algunos casos de inversiones. Entonces, un ejemplo, un proveedor chino, un poquito el año pasado, cuando se flexibilizó un poquito la entrada de equipos importados, hicimos un acuerdo con un proveedor chino para importar el primer camión eléctrico para minería de Argentina. Lo estamos probando desde hace más o menos unos 6, 8 meses en Mendoza, en nuestra planta en Capdeville. Y el trabajo es conjunto con el proveedor. Pues el proveedor diseña un camión, pero él no tiene el nivel de conocimiento del lugar donde se va a usar. Entonces entramos en fases de ajustes, trabajamos muy en conjunto con los proveedores y un camión eléctrico reemplaza el equivalente a las emisiones de CO2 de cerca de 60 autos. Entonces nos toca trabajar en conjunto con los proveedores para que ese tipo de iniciativas también sean económicamente viables, ¿no? Porque si el camión me cuesta el doble de lo que me cuesta el consumo, para mí se hace muy difícil a los accionistas de la compañía presentar ese tipo de proyectos. Entonces trabajamos muy en conjunto para que hagamos algo que sea sostenible, pero al mismo tiempo competitivo. Y lo mismo pasa con los proveedores de transporte, con los proveedores de materias primas, con los proveedores de otros tipos de equipos que nosotros tenemos en la planta. Nosotros, en mi caso, yo tuve la suerte de ir 2 veces a China, y el viaje a China es para trabajar de manera muy, muy directa con ellos en encontrar una solución que signifique, obviamente, lo de sostenibilidad como un eje central, pero al mismo tiempo lo de competitividad económica, porque hoy por hoy no podría decirle a alguien que pague algo más caro porque emita CO2, porque iría en contra de lo que estamos buscando nosotros como compañía, ¿no? Bueno, te agradezco la charla. Me gustaría que pudieras dejar un mensaje final. Digo, para aquel que esté viendo esto en el interior del interior. En tu caso, tus vecinos de Colazo. ¿Volvés a Colazo cada tanto? Muy seguido. ¿Te quedaron amigos ahí? Sí, claro. Es decir, yo por ahí inclusive nunca me desconecté mucho. Tengo amigos que los visito. La verdad que Colazo es un pueblo chiquito, pero con lindas industrias, con lindas historias de gente que le pone mucho esfuerzo, que está pensando en hacer siempre algo nuevo. Y como mensaje sobre todo es, nosotros tenemos el caso de los jóvenes profesionales. Yo vengo de un equipo que contrató la compañía hace 30 años, que éramos 12, 14 personas. El programa afortunadamente sigue vigente. El año pasado, ahora lo estamos lanzando en unas semanas más nuevamente, el año pasado tuvimos 4.000 postulantes. Casi un 70% de los que elegimos son mujeres. El mensaje mío hacia eso es que abracen el sueño de trabajar en una compañía independientemente del tamaño, pero entregando todo. Es decir, que no se guarden nada. Es decir, y ese no se guarden nada también es responsabilidad nuestra como líder de las organizaciones en sacarles a veces el talento oculto
a gente que siendo menos expresiva es tan buena como otros que sí pueden ser muy expresivos. Entonces, el mensaje es que persigan un sueño, que obviamente se esfuercen, es decir, sin esfuerzo, sin sacrificio, me gusta decir a mí, es más difícil que venga el éxito. La historia laboral de uno está cargada muchas veces de innumerables momentos lindos, pero a veces momentos no tan lindos en donde quizás esa fuerza que uno le pone los ayuda a superarlo rápidamente para que eso desaparezca. Y que la den con todo, ¿no? Es decir, para mí venir de un lugar realmente muy, muy pequeño, siempre digo del interior, del interior, del interior, capaz, ¿no? Porque esto es de algo muy chiquito, que no se sientan menos, uno va a competir con personas capaz que accedieron a una educación en otros lugares, pero yo creo que con esfuerzo y con entrega uno puede equiparar a otros y dar la pelea, ¿no? Te llevó 30 años en un mundo con una vorágine, donde todo tiene que ser inmediato, en el corto plazo. Bueno, trabajar, esforzarse y esperar porque en algún momento eso que estás buscando, eso que estás soñando va a llegar. Definitivamente, y lo veo en el día a día en charlas que tengo con los jóvenes profesionales de la compañía o con las generaciones más nuevas. Hoy por hoy la ansiedad por alcanzar los logros es mucho más alta, ¿no? Es decir, hay gente que siente que en 3 años ya ejercer un rol ya es suficiente, ya lo sabe todo y que quiere cambiar a otro rol. Y bueno, es nuestra obligación como compañía ayornarnos a estas nuevas generaciones, buscarles oportunidades en un mundo muy cambiante a todos, para que en alguna medida lo que a lo mejor en la generación mía uno tenía la paciencia para esperar, una generación un poquito más impaciente con eso, le encuentre la cabida a todos, porque las organizaciones estamos cargadas de innumerables talentos jóvenes a los que les tenemos que buscar oportunidades para que tengan el crecimiento que a lo mejor yo tuve en mucho más tiempo, lo tengan en menos tiempo también. Gracias por venir. Gracias, Luis. Un placer.